Vamos para allá, Nelson. Bien, buenos días. Estamos en Horizontes de Nuestra América. Es un espacio en el que dialogamos siempre sobre distintos proyectos, arte, cultura, memoria, historia de nuestros pueblos de América, y que desde Cuba, desde Argentina y desde México llevamos ya 6 años realizando. Llevamos ya 17 de temporada. Creo que ya estuviste una vez en el programa cuando te pedimos materiales que mandaste desde tu tierra allá en Ciego de Ávila. Y bueno, es un lujo tenerte acá, Nelson Aragón, bichito de luz para todos nosotros, hablando sobre la cátedra de cuentería campesina José Obregón y sobre el festival o encuentro de cuentería campesina, igual con que tiene usted, ¿no? Se llamaría así estos dos eventos que ya tienen 16 años, aunque no la misma cantidad de encuentros. Tienen un reto por delante, tienen un reto constante, que es el de trabajar contra algo que tiende a desaparecer, que es la memoria. Algo que nuestros pueblos de América están sometidos constantemente a la desmemoria, a la búsqueda de que olvidemos lo que somos para que nos impongan otros patrones. Y en el caso del campo, con el abandono del campo, en muchos casos con el abandono del hecho de conversar, estas mismas cosas que tenemos ahora, que tenemos los móviles casi todo el día arriba, o tenemos otras dinámicas, nos hemos olvidado de sentarnos a conversar. ¿Cuáles son los propósitos, bichito, del proyecto en este contexto actual, en este espacio post-pandémico? Porque aquella vez nos vimos antes de la pandemia. Sí. Ha cambiado, ya este es otro mundo ahora. Hay que pensar y conocer ese otro mundo que estamos estudiando. Dime cuáles son las perspectivas que tiene el proyecto ahora mismo. Tú acabas de llegar de una reunión donde se te encendieron un poco más los sueños. Sí. Bueno, en primer lugar, saludar a todas las personas que van a poder ver esta información. Yo diría que con toda responsabilidad que el tema de las transformaciones, sobre todo en los escenarios rurales, no es un tema solamente para nuestra área de América Latina, es un tema global. Digamos que la hegemonía cultural es un tema global. Nosotros como cultura subalterna tenemos la responsabilidad de seguir resistiendo y reinventándonos. Los medios, las nuevas tecnologías tienen que ser también para nosotros en este momento, aunque se han vuelto de alguna manera otras formas de comunicar que contribuyen a que se descontextualice el escenario tradicional de la comunicación, por ejemplo en los grupos intrafamiliares, en los pequeños grupos sociales. Aunque tiene ese efecto negativo, también tiene el efecto positivo, que a través de los medios nosotros podemos comunicar. Comunicar, y la oralidad, decía mi amigo Rogelio Martínez Furé, que Facebook es oralidad. Claro. Lo que sucede es que aparentemente en los escenarios, sobre todo rurales, donde los procesos migratorios son más acentuados cada día, por supuesto, esto no es algo que es una pura casualidad. Detrás de eso hay toda una hegemonía. Cuando la gente pregunta qué cosa es la colonización cultural, yo siempre explico a las personas que colonización cultural no es un acto, podamos decir, casual, o que se da de manera aislada o eventual. Es una maquinaria. Claro. Y cuando hablamos de esta maquinaria, estamos hablando de un centro de poder que no agrupa solamente a los imperios, agrupa al mundo, porque el eurocentrismo es una de las primeras formas de como decía Carlos Marx, de mundialización. Ahora, esto tiene un efecto terrible en la cultura, en las tradiciones. En esto donde mejor se ve es en los escenarios microsociales. Nosotros nos hemos especializado desde el año 2009, que se constituyó la cátedra, a hacer estudios microsociales. O sea, hacia adentro de la familia. Ni siquiera en el escenario local, que es lo microsocial. Yo diría microsociales, porque es a la familia. Porque el estudio de la familia nos permite determinar dónde están las rupturas, dónde están los vacíos comunicacionales, el por qué. Fíjate que la pérdida de jerarquía que tienen hoy los mayores es un tema que ha sido atravesado por la política. Cuando usted logra hacer legítimo la idea de que las cosas de antes, las cosas de los viejos, son cosas de viejos, que no tienen valores
porque de hecho siempre ha habido una lucha contra lo tradicional, contra las minorías étnicas, contra las poblaciones aisladas. Entonces nosotros, este es un tema que afecta al mundo y que nos afecta a nosotros, y donde nosotros también tenemos responsabilidad. Porque una cosa es lo que está pasando con el fenómeno a nivel global. Digo global porque, mira, en España hay muchos lugares que se están quedando vacíos. Sí. En China está sucediendo este fenómeno también. Y en el escenario cubano tiene unos matices muy particulares, porque también hay ausencias en materia de políticas públicas. O sea, muchas de las cosas que han sucedido en estos escenarios han sido propiciadas por errores en materia de política. Por políticas definidas. Y entonces esto hay que verlo en dos maneras. ¿Qué está pasando con el mundo? La globalización. ¿Qué está pasando con las prácticas culturales? En este caso la cuentería, que es a grandes rasgos la memoria colectiva. La cuentería es la memoria colectiva que deviene de los procesos de socialización en la vida cotidiana. Es lo más cercano que yo puedo reconocer a la vida cotidiana, porque el cuentero está prácticamente hablando. La cuentería es la socialización primaria, el intercambio. Sin espacios de socialización no hay cuentería. Eso está afectado desde... Nosotros hemos hecho un estudio que es una especie de estudio gradual desde la década del 50 en Cuba, por ejemplo, un escenario que es los Ramones Viejos. Y podemos ver en el momento preciso, a partir del año 1963, cuando empiezan a desconstruirse los primeros espacios. O sea, no estamos hablando que es después del periodo especial. Estamos hablando que hay un proceso gradual que a la par de las políticas estatales, institucionales, de las cooperativas, de ver la producción, la pequeña economía mercantil simple o la producción agropecuaria como algo que no era colectivo y que no iba a traer el desarrollo, el bienestar. Bueno, eso fue, hoy podemos decir que no fue sabio esa medida, porque eso fue lo que propició los procesos migratorios en el país. Claro. Hay un libro de sociología que se llama Cuba Rural que se acerca de alguna medida. Y digo se acerca porque está estableciendo juicios sobre el tema, pero no profundiza en otras asimetrías y en la manera en que el Estado influyó en ese tema, de que la gente emigre, de que la gente no socialice. Ahora, Cuba ha atravesado dos etapas muy peligrosas para todo este tema. La primera etapa del periodo especial y esta otra etapa que estamos viviendo ahora, donde hay un elemento que es fundamental: la economía. La economía de la vida cotidiana. Antes en el campo usted veía llegar una persona y se ponía de lo más contento. Ahora una persona llegar a su casa es un reto, por lo que implica en la manera de cómo la atiendo, en cómo yo me quito lo que tengo para dárselo. O sea, la economía. Hay muchas contradicciones que han afectado este tema, y nosotros desde la Cátedra de Cuentería tenemos la primera labor que tenemos es la preservación de esta memoria, y de conjunto con esa preservación de la memoria, el reto más importante es ir preservando la memoria y ir creando productos de comunicación que permitan visualizar el problema, la realidad de los contextos, y también que sea propositivo, que se diga, que se explique el cómo. No vamos a revertir el tema, porque hay que ser consciente de que la cuentería tiene un componente generacional. Claro. O sea, porque nosotros estamos haciendo cuentos de 70 años atrás. Tenemos que preservar esa que está. Tenemos que hacer productos de comunicación, de literatura, productos audiovisuales, todo lo que podamos hacer. Y también repensar en cómo la institucionalidad acaba de introducir las pezuñas en este tema, para, si bien no podemos revertir un proceso que es natural, que es el proceso de que esa generación va envejeciendo, por lo menos sí poner en valor el tema de la cuentería. Porque mira, nosotros entre los cuenteros todavía tenemos un cuentero que tiene 34 años, y eso es un hallazgo aislado, pero nos dice que mientras existan las condiciones en esas comunidades donde haya procesos de transmisión, se pueden seguir formando cuenteros. Claro. De hecho, es algo lo que, como la cuentería no es narración oral y no es algo que se hace en una cena, sino que tiene que partir de esa vida cotidiana, nosotros no podemos hacer cuenteros probetas. Tenemos que esperar que la sociedad por sí sola lo vaya generando.
Pero el reto, yo te digo que quizás nosotros podamos declarar, denunciar, alertar, pero el reto nos trasciende a nosotros. Como cátedra de cuentería nos va a trascender, porque tiene que haber políticas públicas para el sostenimiento de una práctica, para el reconocimiento de la práctica, y no solo de la práctica, también de los cultores. Lo hablábamos ahorita en el intercambio que teníamos en el centro multimedial. Si los cuenteros siguen siendo vistos y siguen viviendo su vida como viejos, personas mayores en condiciones de extrema pobreza, la batalla está perdida. Porque de hecho nadie que sea muy pobre y que sea a la vez campesino y de un lugar aislado tiene reconocimiento social. No lo va a tener. Por otro lado, las personas que nos dedicamos al tema de indagación, de investigación de la cuentería, ahora es que estamos, después de 16 años, ganando algún terreno dentro del escenario cultural cubano, porque hemos sido siempre periféricos. Claro. Como lo son muchas otras prácticas, pero nosotros hemos estado en la periferia, nos hemos desarrollado en la periferia, nos parecemos, los investigadores de estos temas, a la misma práctica, que se desarrolla en una constante lucha por la sobrevivencia, que se reinventa constantemente y que tiene, aún así, compromisos sociales, compromisos comunitarios de mantener la tradición. Yo hablaba el otro día, una locura, de hacer escuelas campesinas para transmitir las tradiciones, porque fíjate, hoy estamos en un contexto rural donde nadie en ese contexto sabe desmochar una palma, nadie sabe hacer un cerón, nadie sabe hacer un arreo para una arria, y eso eran conocimientos que hasta el otro día estaban ahí. La gente ya no sabe hacer las nazas para pescar. O sea, como toda esa información también puede contribuir al desarrollo, al intercambio, a la socialización, pero eso es una cuestión que a mí se me puede ocurrir o que puedo planificar, pero no depende de mí, depende de implementación de políticas públicas. Habría que hacer, hay un documentalista de la zona de las Islas Canarias, que también trabaja en otras zonas de España, que ha hecho este trabajo. O sea, él tiene todos los oficios que se han ido perdiendo, él ha ido buscando a los que quedan, tanto en el manejo, o sea, en el jabón natural, en la pesquería, en el carbón, en la creación del ámbar, en la extracción de determinados minerales, en la búsqueda de determinados materiales, cómo se hacía en esos pueblos, cómo todavía quedan personas que lo hacen, ¿no? Cómo se cultiva el azafrán, y eso, lo poco que esté, que todavía deben quedar personas en Cuba, que tengamos eso por lo menos en material audiovisual hay que procurar registrarlo, que se registre para poder entregárselo a otros. Claro. De todas maneras, como tú decías, es un proceso natural, es un proceso que hemos invadido los espacios con la propuesta social que tenemos, y a su vez esos espacios han sido reinvadidos por la situación económica que los ha llevado a desaparecer, en muchos casos, a quedar pequeños grupos. Hay lugares que están tan aislados que nosotros mismos no los conocemos. O sea, tú conoces, hay un grupo grande que tú has podido explorar, pero sería interesante ver cómo es el proceso en Milcumbre, Pinar del Río, o cómo es el proceso por la zona del Yunque de Baracoa, cómo es el proceso en otras zonas del país, que hay comunidades que, por ejemplo, pueden estar contaminadas con las cruzadas teatrales o literarias, pero hay espacios donde se hacía la feria de montaña, donde íbamos a pie allí, y muchas veces terminábamos nosotros escuchando los cuentos que nos hacían, los relatos de la historia local, social, familiar, de muchos de ellos, que era más rico incluso que la propuesta que llevábamos nosotros, porque era ese contexto, y yo con hambre de conocer también, porque tampoco creo yo podemos aspirar a dejarlo en una especie de cúpula puritana, ¿no? Este espacio, no. Eso se va a mezclar, pero hay que tratar de apoderarse de ese conocimiento, de entregarlo y de podernos colocar. Ahorita yo te mencionaba América Latina porque en otros pueblos, aunque se ve también en China, aunque en el mundo en general, hay un viaje a las metrópolis, hay un viaje a las grandes ciudades, hay lugares de resistencia natural, por ejemplo, en toda la zona del cuerno occidental de África, en muchas de las regiones del sur, hay una tradición mediada por la conducta social, gremial, familiar, que también eso se ha perdido en nuestros pueblos, de los criollos de nuestra América, no los pueblos originarios. Los criollos que estamos acá, los mestizos que estamos acá, estamos siempre pendientes a la afuera, en muchos casos.
pendiente o a Estados Unidos o a Europa, o sea, a ese afuera, al que vendrá y al cómo los valoren. Y de ahí viene el problema. Por eso, a ver, América tiene ese detalle diferente a otro lugar, porque fue un territorio colonizado 100%, y aunque se liberó, hará 200 años o más, 215 años ya, sigue pendiente, sigue en su mente todavía colonizada. Y es un proceso que lleva una resistencia larga, como han resistido por más de 500 años los otros pueblos originarios. Sí. Mal que le pesen a mucha gente que los creyeron extintos. Hay muchos de nuestros artistas, por ejemplo, Teresita Fernández lo dijo en su experiencia, dice: nuestra ignorancia es tal que yo llegué a México y me puse a arengar por aquellos pueblos mayas extinguidos y arrasados por los españoles, que entonces, y de repente se levantaron los que estaban, nosotros somos los mayas. O sea, saber que México tiene más de 100 idiomas, saber que hay más de 50 idiomas en Bolivia, saber que en Brasil existen muchas naciones con muchos idiomas más allá del portugués y de las otras lenguas que traen los emigrantes, saber que en el propio Estados Unidos, donde estuvieron a punto de extinguirse, hay un libro precioso que se llama Estados Unidos, ese otro imperio, de ahorita me voy a quedar el nombre, de un gran profesor y investigador, está publicado aquí en Cuba, que él hablaba precisamente de que se llegó a un límite, pero ahora mismo hay millones de herederos de esos pueblos vivos hoy por hoy, y que tienen otra visión social. Entonces lo estamos viendo ahora mismo en la conducta de Trump en el gobierno, con toda la gente que lo sigue, al tratar de sacar de Estados Unidos incluso personas que han nacido allí, ya ni siquiera personas que se han legalizado, nacido, gente que son de orígenes del territorio, ya no voy a decir Estados Unidos, del territorio, llámese mexicanos, ahora luego chicanos, luego quien sea, pero que ha sido entonces vuelto a colonizar por esta idea de que son la raza superior, y con eso se borra cuentos, historia, memoria, tradición. Ahí hay que tener entonces nosotros, con este pequeño espacio que somos esta pequeña isla, desde Los Ramones, desde cualquier espacio, empezar a levantarnos. El trabajo de 16 años, que puede ser valorado como enorme, pero también puede ser como ese primer paso, ¿no?, que estamos dando hacia algo que tiene que ser mayor. Por eso venía la pregunta ahorita. Ya el centro existe físicamente, estaba antes en tu casa, ahora tiene ya una entidad ¿cómo se puede llegar allí? ¿Cómo se pudiera uno acceder? Si hay alguna página, hay algún espacio donde se pueda intercambiar, donde pueda las personas que quieran intercambiar contigo. ¿De qué manera se puede hacer eso? Bueno, nosotros ahora estamos creando por primera vez en el país, como parte de la política, estamos reinventando la política cultural de alguna manera, y logramos crear una institución llamada Casa de la Cuentería. Perfecto. No le hemos puesto más nada, solamente Casa de la Cuentería. Hay un equipo dentro de esa Casa de la Cuentería que pretende seguir trabajando todo este tema de la cátedra de cuentería, pero ya desde una visión institucional, con una plantilla allí en la Casa de la Cuentería, con un mecanismo incluso de gestión bastante novedoso. Y esa Casa de la Cuentería también va a seguir alimentando las diversas plataformas que nosotros tenemos para comunicar. Una de las plataformas más exitosas que hemos logrado establecer es el grupo en Facebook, Cuenta Cuba, una expedición a la memoria. Es un grupo que yo digo que es interesante porque, aunque los administradores somos de acá, Bolivia publica constantemente, México publica constantemente, todo el mundo lo encontró como una plataforma de unidad. Tenemos otra página que se llama Ese Cuento que nos une, donde también se publica, o sea, son varios, Cuenta Cuba, Ese Cuento que nos une y la página del proyecto Cuenta Arriba, replican las tres páginas casi la misma información, o sea, están para diferentes públicos, para diferentes digamos grupos sociales, ¿no? Porque Cuenta Cuba, la expedición a la memoria, hay gente de todos lados. Ya Cuenta Arriba está más para las personas de acá, de Florencia. Ahora, nosotros en esta institución tenemos retos y cosas que no hemos logrado hacer. En estos 16 años hemos hecho a contra viento y marea, hemos tenido algunos resultados, pero hay cosas que no hemos podido lograr. Una de las proyecciones más interesantes que tenemos ahora es querer establecer
una especie de cursos o pasantías, porque hemos hecho un estudio de manera colectiva, articulada, entre varios países, hemos participado de forma virtual y hemos llegado a definir y a articular y a llegar a consenso sobre algunos criterios teóricos y conceptuales vinculados a la cuentería. Ahora, esto ha sido resultado de los trabajos de campo, del trabajo de investigación, del acompañamiento de muchos especialistas, pero nosotros no hacemos nada quedando con esa información. Yo creo que el mayor mérito estaría en alguna manera de vender la idea de cómo vemos el fenómeno y de cómo se debe hacer el trabajo de gestión de toda esta información. Hemos hecho un análisis a los antecedentes de las investigaciones en Cuba, por ejemplo, y en América Latina, y ahí hemos podido identificar cuáles son los vacíos. Vacío digo en cuanto a que el investigador llega al lugar, recopila una información, pero deja otras. Entonces nosotros hemos establecido fichas, hemos logrado diseñar una mirada holística que no solamente recoja el tema de la información oral, sino también el contexto, que es muy importante. Y eso aplica para las investigaciones en Cuba y para las investigaciones incluso de las minorías étnicas desplazadas en Colombia, que Marcos Durán se está encargando de eso por allá, de recoger información. Ahora, ¿qué recoge la cátedra de cuentería? Lo que tú decías ahorita, todo, desde la artesanía utilitaria, de cómo un arado se elabora, de cómo se elabora una rastra de bueyes, de cómo se elabora un arte de pesca, los cuenteros populares, los personajes de populares que son personajes del pueblo, porque en todo eso hay una información valiosísima, porque está el imaginario, la memoria colectiva, la forma de pensar, las posturas, incluso la cosmovisión de los ciudadanos. Entonces la cuentería de alguna manera recoge todo, las composiciones poéticas, porque hay personas que cuentan sus historias a través de composiciones poéticas, a través de relatos en poesía. O sea, para nosotros todo eso es importante. Y el reto está en que en algún momento a la Casa de la Cuentería puedan llegar, estamos pensando en hacer hospedaje y todo, porque en algún momento debían venir estudiantes universitarios latinoamericanos, para no solamente darle la parte teórica, conceptual, sino llevarlos al campo, que intercambien con los cuenteros, y establecer ante todo las conexiones. Cuando estamos hablando del fenómeno de la cuentería, no estamos hablando de algo que en Cuba es una cosa y que en América Latina es otra. Es algo muy similar, pero que tiene matices desde el punto de vista lingüístico. Una cosa aquí se llama así, allá se llama de otra forma, pero los puntos de contactos son infinitos y también la diversidad es infinita. Yo le decía a Martínez Furé, porque me decía, bichito, hay muchas variantes, sí, las variantes existen, pero cómo usted le sigue la huella o identifica dónde está en presencia de una variante o de un proceso generado, o sea, una información generada en el contexto. Claro. Son las dos cosas. Yo creo que hay que ponderar las dos. La potencialidad que tienen las variantes, que es lo que nos une, lo que nos acerca a lo que Furé decía, una suerte de toma y dame, que ese toma y dame nosotros no podemos ni siquiera ni imaginar hasta dónde llega, porque usted trae una persona a su casa, lo tiene 5 días aquí y se fue, y usted no sabe la cantidad de cuestiones en las que se ha apropiado esa persona de información, de dicharacho. Entonces ese toma y dame es increíble el alcance que tiene, pero también es importante resaltar cómo la cuentería es un proceso, que para mí yo creo que es lo único que nosotros hemos inventado. La cuentería como un proceso sociocultural que permite darle una identidad al cuento, permite seguirle el rastro al cuento, permite hacerle un ADN al cuento, es decir, nace aquí, se desarrolla así, y increíblemente, cuando usted analiza la cuentería como un proceso, se encuentra con una suerte de movimiento cíclico, porque de ahí nace algo que alguien lo asume y se convierte en otra variante. Fíjate tú qué interesante. Pablo, y ponlo de nuevo para que coja. Hay que llegar, y yo creo que para llegar, primero hay que socializar y que la gente sepa de qué se está hablando y de que eso existe, y que no es un remanente del pasado, y que no es algo olvidado, que es algo vivo que todavía está. Porque mira, yo investigué los Ramones, pero San Felipe, San Joaquín, los Perejiles, San Marcos, son comunidades así, aledañas, y todas son ricas en personajes populares, en historia. Lo que pasa es que
también hay que pensar hasta dónde podemos llegar, cómo nos replicamos. Claro. Replicamos la experiencia, porque nosotros solos solamente podemos provocar. Hay que buscar que al final se convierta en política. Esto, política institucional, donde siempre hay alguien que se enamora. Nosotros enamoramos a Mirta Costa allá en Amancio Rodríguez. Cuando llegó al principio no entendía. Mirta Costa descubrió la virtud de botijar. Empezó a investigar. Cuando yo le planteo que recogiera información sobre todos los personajes populares, me decía, ¿para qué, Virginia? Eso no es importante. Pues sí es importante. Ahora está enamorado de eso. Claro. Ahora ha hecho que el pueblo se enamore de eso. Claro. Fíjate. Entonces, yo creo que nosotros tenemos una labor de socializar, de educar, de enseñar y utilizar todas las plataformas posibles. No solamente las plataformas que tienen cultura, sino todo lo otro. Universidades. Pero los medios tienen su encargo muy, claro, con mucho peso. Claro. No, pero usted decía ahorita, o sea, ponerle en blanco y negro para poder multiplicar en otros espacios, sea en papel o sea en digital o donde sea, para poderlo extender, porque si no perdemos también. Volvemos a caer en lo mismo, o sea, caemos en la realidad, que es buena, que es mágica, pero también la realidad tiende a suprimir cosas y a dejar. Entonces hay que poner todo lo que podamos, sí, claro, todo ese caudal, y ya se verá. Cada comunicador a lo mejor toma nada más con la porción, pero ya tenemos un caudal grande a donde se llega, donde está la referencia. Entonces te agradezco, Bichito, que me hayas dado la oportunidad de volverte a entrevistar, esta vez más de cerca, para Horizontes de Norteamérica, que es un espacio que, como te decía, hacemos desde Cuba, desde Córdoba y desde México, un poco llevando el retrato de lo que somos, ¿no? Tanto para estos 3 países como para el mundo. Estamos llegando ahora a más de 50 países y hemos tenido un público fluctuante entre 5 y 10 millones de personas que siguen el espacio. Creo que ya por ahí es un buen reto. Te lo ofrezco para cuando quieras volver otra vez, cuando quieras ir pasando información. Aquí estamos, en este espacio, para comunicar y para dialogar y recorrer juntos los horizontes de nuestra América. Gracias. Ahora a editar con calma.